Mira mis sentimientos de muchacho, tan loco guacho, se bambolean como piernas de borracho. Voy sucio pero no me mancho, es que estoy al revés, me cuelgan los pies de un gancho. Muchos años siendo fiel al mismo banco, al mismo riel, al mismo bando, al Edén del bardo. Este pincel con el que pinté de fe mi lienzo en blanco, en el que proyectan tantos. Y ahora vemos cómo nos maltratan, cómo cambia el eje de la data, cuando el que dicen que protege que es el mismo que te mata, el que te ejecuta como rata, hereje antiplaca. Nuestra vida depende de un dedo ajeno, nos bajan el pulgar los dueños del coliseo. Como no digo lo que quieren, ahora miran feo, ya saben que les deseo que se mejoren, y si no la quieren ver, que se mejoren, y si no quieren joder, que se mejoren, y si no tienen control, que se mejoren, que se mejore, que se mejoren, y si no la quieren ver, que se mejoren, y si no quieren joder, que se mejoren, y si no tienen control, que se mejoren, que se mejore. A ver si la bancan como dicen, veo cómo crecen, se les tuercen las raíces. Hay poco en el plato y todo me en las narices. No escucho las excusas de un adicto a mentir, están viendo que inviten mejor a su maniquí. Con tremenda nueva, que momia la justicia, de justa tiene poca, se viste de codicia. Hay mucho medio pelo, con el ego amarillista, matarían un hermano por ser tapa de revista. Acá los nuestros no pierden la risa, sale otro six pack, se esquivan los problemas en zigzag. Ole, un par de frías somos tocantores. Acá la picardía se grita como loco. No pienses que esto es solo para señalar al resto. Sé que yo soy funcional al mal que digo que aborrezco, pero tengo que exorcizar lo que me resulta molesto. Aún sabiendo que cantando no cambio lo que detesto. Prefiero esto antes que tu displicencia. Están cantando mierda que algún gel se la comercia. Andan cabeceando la marcha de la obediencia. Así de fácil te van a disciplinar la esencia. Hola, 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 buenas tardes compañeros y compañeras, bienvenidos una vez más a esto que hacemos llamar Los Días Más Felices, el programa de la Juventud Sindical de la CGT. Hoy un programa cargadísimo de información, cargadísimo de entrevistas. Vamos a hablar un poco de Roberto Arlt, un poquito acá Ale nos va a iluminar, o por lo menos a mí, que es un autor que lo conozco de oído, pero no he leído mucho de él. Y como siempre arrancamos presentándolos acá a mis compañeros que me acompañan hoy en una mesa masculina. Le mandamos un saludo a la compañera Sofi, que no pudo estar hoy, que está con algunas actividades. Como siempre lo presento mi coequiper, el compañero Gonzalo Bello. ¿Cómo estás, Gonza? Bien, muy bien. Arrancando, me encanta arrancar los lunes así, como decimos siempre en el grupo interno. Exactamente. Y hoy arrancando desde el piso, el compañero Ale Franco. Hola Ale, ¿cómo estás? Buenas tardes, compañeros, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, desde el bien. principio, del minuto cero. El que lee, el compañero lector, el compañero que estudia, el compañero que trae todo, para los que ven en YouTube, sumamente detallado, marcadas las hojas de los libros, una cosa hermosa. Maravilloso, así, maravilloso. ¿no? Cuando los libros están utilizados, o sea, se usa no solamente para hacerse... Estábamos hablando de eso con Rami antes de aire y nada, que viste que uno capaz que no marca los libros para dejarlos así, bueno, lo tengo en la biblioteca prolijo, y cuando uno va a buscar algo que leyó alguna vez, no lo encontrás más. Entonces, bueno, marcar los libros me parece central, y hacerse una que no lo tengo, algunos libros sí, pero no, hacerse tipo una fichita, ¿viste? Ayuda mucho. Algunos se hacen, de hecho, 100 años de soledad venía con algunas hojas en blanco atrás para poder hacer el árbol genealógico total. Y demás. Pero lo que me llama la atención es que el compañero marca los libros con un fibrón, como lo que se conoce como un marcador, o esos que son medio transparentes. Ese en particular porque me parece que hay frases acá que son, ¿viste? No, eso desde ya. Lo que digo es que a veces esta forma con los años se borra. Sí. Se borra porque son al alcohol y demás. Entonces yo recomiendo Virome. Esa y llana. Mirá, también tengo lápiz, pero es tengo mi pasado porque nada, AISA y Obras Sanitarias de la Nación en particular era un monstruo enorme. Y tenemos nuestra biblioteca, la Biblioteca del Agua, e ingresé a la empresa y trabajé ahí. Entonces tengo mi pasado bibliotecológico, que es lápiz. ¿Es lápiz? Es lápiz. Bien. El único, fin de la discusión. Mi jefa, no Gabriela, se borra el lápiz. Que le mando un saludo muy grande. No. Bien. El grafito queda impregnado sobre la hoja. Todo el resto daña un poco la preservación del material. Ahí va. Que indefectiblemente se va a gastar, pero bueno, el lápiz es lo más seguro. Pero bueno, saltando de esto, tenemos un programa muy interesante. Ya vamos a estar en minutos nomás con Kelly Olmos, que es la vicepresidenta del PJ de la ciudad y ex ministra de Trabajo de la Nación, que nos está deleitando acá con su presencia en el piso. Luego, como les dije, vamos a hablar con Ale un poquito sobre Roberto Arlt. Después vamos a tener una entrevista telefónica con Adriano Peirone, que es el autor de Organizar e Imaginar, una sociología de las cartas a Perón.
muy interesantes. En 1951, previo al lanzamiento del segundo plan quinquenal, el general abre el correo a recibir propuestas o consultas sobre cómo abordar el segundo plan quinquenal. Increíble. Y el compañero Adriano se hace el politólogo, perdón, se hace ahí un reconto muy interesante sobre el tema. Y vamos a cerrar, como siempre, con la columna del amigo el Colo Petrizo, que tiene un título que a mí me encantó, es La banalidad de la locura. Increíble. No, el Colo medio Jorge Asisiano. Sí. es exactamente, la doctora. Me llama la atención el libro del compañero Peirone, que el título, que lo mencionábamos también en el grupo interno de la radio, que no tiene ningún conector, ninguna... Son como así, ¿no? Dos palabras. Organizar, imaginar. No hay barra, no hay nada en el medio, no hay paréntesis. No hay ergo, nada. No, nada. Nada, un poco lo que nos invita. Le vamos a preguntar por qué. La histórica. ¿Cómo se llama? Para, por, según, sin, contra. ¿Qué son todas esas? Los adverbios. No son adverbios. ¿No? Preposiciones. Preposiciones. Para... Sí, porque decir organizar para imaginar. Claro. Organizar. No, bueno, pero bueno, tenemos histórica frase de Le vamos a Perón ahí, preguntar. base para todo esto. Señoras y señores, vamos a ir con un tema mientras arrancamos la entrevista con Kelly Olmos. Estás escuchando Ambiente. Y seguimos en los días más felices, el programa de la Juventud Sindical de la CGT, y le damos la bienvenida a la compañera Kelly Olmos. Hola Kelly, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Trayectoria es hoy por hoy vicepresidenta del PJ de la ciudad y es exministra de Trabajo de la Nación. Y en función de este cargo que desarrollaste hace no muy poco, te quería consultar, Kelly, como... Es muy mala, porque para este gobierno el mecanismo de un ajuste feroz
que hoy se ha instalado como una recesión gravísima, ¿no es cierto? Y para generarlo, lo primero ha sido atacar los ingresos de las y los trabajadores y del conjunto, no solo de los trabajadores activos, sino también de jubilados, los ahorros de las clases medias. De manera que el trabajo en este marco, en este proyecto, es considerado, como lo dijo en algún momento Macri, un costo y tiene que ser el mínimo posible. Nosotros tenemos completamente otra concepción, ¿no? Ellos, Milei en particular, cuando dice que la justicia social es un curro o es una estafa. O es injusta, dice. Claro, es injusta. Es injusta. ¿Por qué? Porque él considera, se apoya en una teoría del valor que se llama subjetiva y que cree que el valor lo genera el capital. Nosotros, por lo contrario, creemos que el valor económico lo genera el trabajo. Y yo los convoco a pensar, cuando fue la pandemia, estaban intactas las fábricas, todos los medios de producción. Cuando decís nosotros te referís a los peronismo, peronistas, a el sí. peronismo exclusivamente. Bien. Sí, pero en esto tenemos la misma concepción que los neoclásicos y la misma concepción que el marxismo. Claro. A punto que nuestra doctrina dice que capital es trabajo acumulado. Uh-huh. ¿Por qué? Porque para nosotros el trabajo es lo único que genera valor. Y obviamente su articulación con el capital marca la productividad de ese valor generado. Razón por la cual para nosotros justicia social es que exista un mecanismo por el cual trabajo y capital puedan discutir de ese valor generado cuánto le corresponde a cada una de las partes. Y el trabajo para eso tiene que sentarse como un trabajo organizado gremialmente para emparejar la cancha. Armonía entre capital y trabajo. Discutiríamos en términos marxistas la plusvalía. ¿Cómo vamos a...? Plusvalía es el valor agregado. Es el valor agregado a ese el trabajo valor acumulado. generado. En consecuencia, lo que hay que discutir es cómo se reparte. Bien. Compañera, usted de formación economista. Sí. Economista. Por eso conoce... Hoy voté en la UBA, lista verde Bien. Pase el chivo del fuero de egresados. Bien, bien. Y se vota hasta el miércoles. En económicas. En económicas. En económicas. Sí, de la Bien. UBA. Vayan a votar, todos los compañeros y compañeras que estudian en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Económicas. Seguimos hablando de trabajo. Con su experiencia como ministra de Trabajo, hoy en día su par, en la actualidad, sería Julio Cordero. Ante una nueva medida de fuerza anunciada por el gremio La Fraternidad para este jueves, que si bien no es un par, eso también hay que aclararlo porque se decía que había un paro de 24 horas, es una medida de fuerza donde los trenes van a circular a 30 kilómetros por hora durante 24 horas y si no se cierran las negociaciones el día 4 del mes siguiente sí se va a hacer un paro total de 24 horas. Porque por un lado hablamos del trabajo, el rol del gobierno, del secretario de Trabajo, la secretaria de Trabajo, de generar trabajo y demás, pero a la vez la negociación con los gremios, ¿cómo es su experiencia? ¿Qué consejo le podría dar a Cordero en esta situación donde no negocian con nadie, donde no hay paritarias para nadie? Y yo le diría que tenga memoria, porque Cordero, igual que Funes de Rioja, eran representantes empresarios en ámbitos como la OIT, uh-huh. En ámbitos locales como el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, y hemos participado de muchos conversatorios, lugares donde ellos ponían en valor como institución muy importante del sistema democrático argentino la negociación tripartita. Ahora parece que se han olvidado completamente de esa situación, creen que están más cerca, de hecho están más cerca del poder y entonces en vez de ir a un proceso de diálogo, lo que están intentando es imponer un golpe de mano y destruir a través de ese golpe de mano expresado en el DNU 70, su capítulo 4, o ahora el capítulo que incorporaron en la ley bases, destruir todo el andamiaje de legislación laboral, de derechos laborales que la Argentina conoce y que tiene, ¿no?
Así que yo les diría que tuvieran memoria de las declaraciones que ellos hicieron en su momento. En el Ministerio de Trabajo entendemos que no solamente se oficia de moderador entre el capital y los trabajadores organizados, como bien decía usted antes, también tiene un rol de pensar cómo es el mundo del trabajo y demás, pero también hay capacitaciones. ¿Cuáles son las diferentes secretarías? Para que se entienda, porque parece que el ministro de Trabajo, en este caso el secretario, solamente tiene que negociar paritaria. Mira, lo que pasa es que obviamente este gobierno, como lo dijo Milei, no cree en el Estado y viene a destruirlo. En el caso del sistema de negociación, no solo lo desvirtúan, como han desvirtuado, por ejemplo, el salario mínimo vital y móvil, transformándolo finalmente en una decisión unilateral, sino no homologan muchos de los acuerdos que efectivamente alcanzan trabajadores y cámaras empresarias, generando un sistema de anarquía que les facilita invertir las prioridades, ¿no? Ellos quieren que el acuerdo por empresa se imponga al acuerdo por actividad y el acuerdo individual al acuerdo por empresa. Por eso generan este estado de anarquía. Pero volviendo a tu pregunta, en relación a lo que eran sus competencias, para nosotros una de las muy importantes era, como vos bien señalás, toda la política de capacitación. La política de capacitación se da en varios planos. Hay una historia de la capacitación que se da a nivel de los gremios y también en algunos casos de cámaras empresarias, y que es muy importante. Nosotros, cuando digo nosotros, vuelvo a decir los peronistas, ¿no? Cada vez que gobernamos nos ocupamos de capitalizar esos ámbitos de capacitación con nuevas tecnologías, con hardware, software actualizados, buscando cuáles son las salidas laborales que pueden ser innovativas para poner ahí un mayor esfuerzo presupuestario, desarrollando plataformas a distancia para tratar de garantizar, digamos, el mayor acceso. Y en eso yo voy a pasarte otra publicidad mía, digamos, autorreferencial. Adelante. Históricamente no se había podido superar 145.000 beneficiarios año de capacitación. Nosotros en un año lo llevamos a 450.000 beneficiarios, que fue el año pasado, porque empoderamos para esta política a todos los centros de capacitación gremiales, los empresarios y fundamentalmente a todo el sistema de agencias territoriales del Ministerio y las casi 700 oficinas municipales de empleo que actúan por convenio y a las cuales les dimos mucho impulso para ir a este sistema, que no saben cómo acceder, etcétera. Y la verdad que logramos un máximo histórico que para mí fue un orgullo, ¿no? Algo que intento siempre. Viste que a veces hay una descompensación muy grande entre el impacto que logra el conflicto y el que logra la construcción. Entonces, esto tiene poco impacto. Quizá el poco impacto que tiene, lo digo con respeto y también conociendo del mundo del trabajo como joven dirigente sindical, acá somos todos sanos, se dio una dinámica en el gobierno de Alberto Fernández, del cual usted fue ministra de Trabajo, donde se conseguía trabajo, pero como que en algún punto no alcanzaba la plata, como que había trabajadores pobres, lo marcó Cristina en varias oportunidades también, Cristina Fernández de Kirchner, digo, quizá por eso, ¿no? Nosotros desde ese punto de vista, vuelvo a decir, nosotros los peronistas, cada vez que gobernamos, en estos 4 años que le tocó gobernar a Alberto, eso generó mucha tensión macroeconómica, porque a las restricciones que había de disponibilidad de divisas producto de la crisis del sector externo que había generado el gobierno
de Macri, que nos volvió otra vez al fondo, había tomado 65.000 millones de dólares de acreedores privados y 45.000 del Fondo Monetario. Cuando hablamos de crisis del sector externo, para que entiendan todos los compañeros y las compañeras, hablamos de que no se puede obtener crédito, por un lado. Está defolteado el crédito y el nivel de compromisos en dólares es de tal magnitud que no se puede concretar, digamos, no podemos cumplir con las obligaciones y eso es económica. Así fue que accedimos al gobierno, sabiendo que heredábamos esa situación. Entonces, bueno, hubo que ocuparse de renegociar la deuda con privados y con el fondo, pero no en un marco como habíamos supuesto, de cierta normalidad, sino que apenas asumimos vino la pandemia, de modo que el marco fue muy difícil, porque hoy nosotros hablamos de la pandemia y tenemos una imagen que es de algún modo de la puerta de salida, pero en ese momento fue un marco de gran incertidumbre, de mucho miedo, de mirarse a un espejo en Europa donde la gente moría en los pasillos de los hospitales, o en América Latina donde la gente moría en las calles y donde no había vacuna y solo se podía apelar al aislamiento. Entonces, en ese marco, teniendo tantas restricciones como heredamos de la gestión de Macri, teníamos que garantizar que las empresas no cerraran, pero no podían trabajar. Entonces el Estado les tuvo que dar la plata para pagar a sus asalariados, para pagar a sus trabajadoras y trabajadores, porque cuando una empresa cierra, después reabrirla es muy difícil. Y además sabemos que tenemos muchos trabajadoras y trabajadores que son autónomos, monotributistas o incluso informales. Para ellos estuvo el IFE, los créditos a 0%. Bueno, como no había crédito, hubo que apelar a la emisión. Todo eso, digamos, la escasez de divisas, la emisión para cubrir la demanda de la etapa de la pandemia, generaron grandes tensiones en el sistema económico que, si bien pudimos mantener el objetivo de sostener el nivel de actividad y llegar al último día de gobierno con el menor nivel de desocupación en 40 años. Para tener ese nivel 5,7 hay que remitirse a 1987, antes de la revolución digital, que era otro mundo laboral, ¿no es cierto? Bueno, pero obviamente con grandes tensiones macroeconómicas que se expresaban en una alta inflación. Como decía Perón, cuando hay alta inflación, los salarios van por la escalera y los precios por el ascensor. Creo que hay pocas imágenes más gráficas de lo que es la situación. Sobre todo en un proceso electoral donde tu principal adversario decía que la plata argentina iba a valer como el excremento. Sí. Es decir, que incitaba a que todo el mundo tratara de transformar sus pesos, sus ahorros, en los pocos dólares de que se disponía. Es decir, él alimentó la última etapa de la corrida, digamos, ¿no? Y de hecho, cuando asumió, hizo una devaluación de 118%, que fue un acto criminal al nivel de ingresos. Bueno, en ese marco... El costo de vida cotidiano se fue por las nubes. Sí, exacto. En ese marco, nosotros siempre mantuvimos paritarias libres, redujimos el periodo de vigencia de las paritarias, llegamos incluso a suscribir paritarias por periodos de 2 meses, 3 meses, porque nunca quisimos que el salario fuera la variable de ajuste. Pero bueno, la verdad es que lo que hoy estamos teniendo es el mismo, cuando ellos aplauden la reducción de la inflación, están aplaudiendo una inflación de 8,8 cuando nuestra inflación
En el último mes pleno de gobierno nuestro fue 8,2. Y era alta, y era no deseada. En cambio, la de ellos fue promovida para destruir el ingreso de las trabajadoras y trabajadores, digamos, ¿no? Y el día de hoy siguen argumentando que todavía falta licuadora. Todavía falta. Para Es ellos una forma de nunca va a licuar el ser salario. suficiente. ¿Sabés por qué? Porque como están destruyendo la actividad productiva con una recesión inédita, eso implica recaudación menor. Es decir, más destruís la actividad productiva, más destruís el consumo, en consecuencia cada vez recaudas menos. En consecuencia, para tener equilibrio fiscal, o tenés que gastar menos o tenés que recaudar más. Crearon impuestos, porque ampliaron el impuesto país, que lo pagamos todos a través de las importaciones. Y a su vez destruyeron lo que ellos llaman gasto, pero que en realidad en gran medida son inversiones, porque liquidaron totalmente la inversión pública, porque están destrozando el Estado y con ello las capacidades que el Estado tiene para asumir muchísimos roles. Puede haber habido tal vez más cantidad de trabajadores que lo estrictamente necesario en alguna estratégica, su capacidad de control. De mafia, Sí. él optaba por la mafia. Porque ¿Qué es tenía lo- códigos. Claro. Tenía algún Sí, código. más tenía. código que el Sí. Estado. Por favor. Bueno, ¿Y cuál debería ser el Estado para...? que ser el que contribuya a cumplir el mejor clima productivo, el clima que permita un desarrollo de la Argentina, porque la Argentina sin desarrollo no puede ofrecerle a sus hijas e hijos el nivel retributivo que nosotros aspiramos, digamos, ¿no? Pero en un Estado típicamente peronista desde el punto de vista económico, el Estado podría tener una fábrica, por ejemplo, una fábrica estatal. Sí, de hecho, se ha ocupado a través de INVAP de fabricar satélites, por ejemplo, el INVAP junto con energía atómica, hacen centrales. La CONEA hace Carmen, ¿no? La central nuclear. Para hacer isótopos radioactivos para la lucha contra el cáncer, digamos, ¿no? Es decir, en nuestro gobierno la última nacionalización fue de INPA y Claro. estaba prácticamente quebrada. Pero no era del Estado, ¿no? La tomó el Estado en un modelo similar al INVAP, Mendoza, el INVAP es Río Negro. ¿Por qué? Porque ahí había mucha capacidad ingenieril y eso había que preservarlo. La Argentina solía ganar grandes licitaciones con esa empresa argentina, incluso cuando era privada, obviamente, para hacer turbinas en China, en Brasil, en Venezuela. Y el no pago de algunas de esas licitaciones, sobre todo en Venezuela, y dificultades que tuvo en Brasil, la llevó a la quiebra acá. Pero ahí había una dotación de ingenieros y de capacidades técnicas que merecía que el Estado lo asumiera, digamos, ¿no? Si vos me preguntás, ¿hace falta que el Estado haga lo que puede hacer el privado eficazmente? Te digo no hace falta, pero sí hace falta que el Estado tenga capacidad estratégica para saber qué es lo que hay que producir, qué no, que tenga capacidad para saber comprar tecnología, por ejemplo, y sobre todo en este mundo, digamos, también poder tener una capacidad regulatoria, ¿no? Bueno, siguiendo con la línea de la capacitación, me parece que hoy por hoy estamos en una instancia donde somos conscientes de la necesidad de todos nosotros como militantes de seguir desarrollándonos y formándonos.
Yo en particular soy muy intenso con el tema de la formación política. Creo que es la clave como para poder seguir desarrollando el peronismo que va a hacer a la Argentina grande. Y en función de eso estuvimos hace unos días atrás en la reapertura del Instituto de Formación y Actualización Política. Queríamos preguntarte un poco sobre eso, cómo podemos hacer para participar. Yo sé que el curso acaba de iniciar, pero bueno, si nos podemos sumar, ¿en qué tenor va ese Sí, tema? encantado, ¿cómo no? En general, la inscripción es a través de los gremios y también a través de la juventud sindical, indudablemente. Este año el temario es la vigencia de la tercera posición de Perón. Y lo que nosotros hacemos en el curso, que suele tener 10 clases, el regular, digamos, es revisar los libros que escribió el general Perón, ¿no? Yo el otro día estaba viendo, por ejemplo, el discurso del 1 de mayo del 74 a la mañana, en la iniciación de las sesiones parlamentarias, que el general Perón presenta el modelo argentino para el proyecto nacional, que es su último legado desde ese punto de vista. Y ahí él habla, por ejemplo, del desarrollo de la Argentina, que la Argentina tiene que ser una nación esencial y no un Estado formal, porque la pelea entre neocolonialismo y la posibilidad de que efectivamente la Argentina pueda ser justa, libre y soberana pasa por afirmar las condiciones esenciales que permitan el desarrollo de las y los argentinos. Y entonces habla de la importancia de la ciencia, la tecnología y el cuidado del ambiente. Esta radio se llama Ambiente. El primero que pone en el organigrama del Estado Nacional un ámbito dedicado a la política ambiental es Juan Perón, en ese año, en el año 1973 en realidad. Claro. Pero ya él en ese momento hablaba de la necesidad de desarrollar la Argentina y cuidar el ambiente. ¿Y por qué creemos que es importante afirmar la existencia de la tercera posición? Porque la tercera posición no es una posición intermedia, es una posición destinada a superar lo que puede ser la competencia entre los distintos imperios de turno. Entonces, si la Argentina quiere participar junto a América Latina de un proceso de liberación, de construcción soberana, que es condición necesaria para la justicia social, digamos, tiene que poder confrontar con los que pretenden subordinarla a cualquier imperio de turno. Hoy, la verdad que tenemos un claro exponente de vocación neocolonial, como es el caso del gobierno de Milei. Es Por muy eso probable. Sí. confrontamos. No, yo recuerdo que de un histórico militante, el Gallego Fernández, al cual le mando un saludo muy grande, que él me habla de un péndulo que se ancla en el Estado y pendula entre las dos posiciones, tomando lo mejor de ellas. Es un poco esto, la tercera posición, y me parece que el curso se basa en la lectura de los textos del general. Es un poco hacer carne de esa suerte que tenemos como peronistas, de que mucho de lo que del legado histórico del peronismo está escrito. Entonces es cuestión de tomarnos el tiempo, salir un poco de la dinámica de inmediatez de la vida moderna y tomarse ese rato para sentarse a leer la obra del general, que es bastante clara y es bastante gráfica hacia dónde queremos ir como país. Obviamente. Y actualizarla. Actualizarla quiere decir conocerla profundamente y poder adaptarla a los nuevos desafíos. Algunos creen que actualizar la doctrina es reemplazarla. Nosotros creemos que no, creemos que es, vuelvo a decir, profundizar, porque su escala de valores está plenamente vigente. Es decir, ¿quién puede plantear banderas que puedan superar esa vocación de una patria justa, libre y soberana?
Me parece muy difícil, ¿no? Y además la forma en que él planteaba orgánicamente, a través de la comunidad organizada, poder darle a los distintos intereses en juego mecanismos orgánicos que permitan resolver sus diferencias de una manera no antagónica, Claro. no violenta. Sí, que incluso teniendo en esa inestabilidad la perfectibilidad del movimiento. Así es. Bueno, realmente, Kelly, podríamos estar toda la tarde charlando con vos, porque es muy divertido poder hablar con compañeros de tanta experiencia que tienen las ganas todavía de venir a charlar con nosotros, con la juventud, y romper con esta lógica de que no se puede tirar un compañero grande por la ventana todos los días. Poder tener estas charlas, estos diálogos entre gente con mucha experiencia y otros que estamos arrancando en este camino, es muy interesante. Así que por mi Yo parte, sinceramente si tenemos lo siento algún minuto como una más. responsabilidad. bien. Porque nosotros, mi generación, a pesar de todo lo que tuvo que atravesar, de algún modo es también una generación privilegiada, porque nosotros pudimos conocer a Perón personalmente. Entonces, tenemos una obligación. A mí, tanto por su rol de militante como autoridad del PJ, como una de las vicepresidentes del PJ de acá de Capital, me gustaría preguntar por el PJ. Un tanto por lo nacional. Soy también consejera nacional. Bien, y cómo estamos acá en Cava. Por lo nacional, diría, ¿cómo a la vez fuiste ministra de Alberto Fernández? ¿Cómo es para un militante, peronista, una militante en este caso, que el presidente, a su vez presidente del PJ Nacional, ahora esté viviendo en España? ¿Hay vínculo, no hay vínculo? Simplemente presentó la renuncia. Si se puede contar, digamos, a viva voz entre compañeros, ¿cómo es la relación ahora? Está totalmente... Porque si no hacemos una autocrítica, como que a nosotros nos demandan esa autocrítica todo el tiempo, qué mejor que la hagas vos, si es que se puede, que estás ahí en el... Mira, el candelero. peronismo, la forma que tiene de hacer la autocrítica es formulando un proyecto superador, digamos, porque para nosotros la reflexión tiene que llevar a una acción. No somos de las fuerzas políticas que hacen grandes manifiestos de autocrítica, sino que buscamos reflexionar y tratar de encontrar cómo es el mecanismo para superar las dificultades que tuvimos, ¿no? Sí, efectivamente, Alberto presentó un pedido de licencia hasta el final de su mandato y eso hizo que el Congreso convocara, le pidiera al Consejo que convoque a elecciones que están convocadas para el próximo 17 de noviembre. Para mí es muy difícil separar la función de la militancia. Yo asumo las funciones como una militante, siempre. Eso ha sido una constante en mi vida, digamos, ¿no? Es decir, no creo que la función le dé honor a la persona, sino que creo, como decía Perón, que la persona le tiene que honrar la función. Y para mí honrar la función es considerarla una responsabilidad militante. Así que yo, por ejemplo, para mí fue un gran honor poder ser ministra de Trabajo, porque para el peronismo debe haber pocas cosas. Secretaría de Trabajo y Previsión creadas por el general. Es el origen de nuestra historia, sí. ¿no es cierto? Así que para mí fue un gran honor, digamos. Y la verdad que traté de poner lo mejor de mí y siempre recordar lo que dice el Papa Francisco en el sentido de que la mejor forma de construir poder es estar al servicio. Y respecto del PJ Capital, se dio una dinámica de 3 vicepresidentes. Entiendo, sí. 4 somos. 4 vicepresidentes Sí. y un presidente del PJ. 2 mujeres y 2 varones. Bien. ¿Eso ya venía siendo así? ¿Cómo se Mirá, modificó? se modificó, se generó una 4ª vicepresidencia porque el objetivo fue resolver todo en unidad. Nos parece que en esta circunstancia era importante mostrarle a la población
en este caso de la ciudad de Buenos Sí. Aires, de que somos conscientes de las grandes dificultades que están atravesando y que teníamos que poder resolver la reorganización del PJ Capital sin un proceso de interna, de enfrentamiento interno, sino sentados conciliando e incorporando a todos en la tarea. Se dio por consenso, digamos. Sí, se logró cerrar por consenso. Ahora, una pregunta quizá un poco polémica, porque la figura de Carlos Menem para el peronismo de nuestra generación siempre estuvo como puesta, por un lado, como un velo de, che, bueno, es peronista, pero tengámoslo ahí. Otros directamente, no, lo tenemos que desterrar. ¿Cómo ves como militante peronista el enaltecimiento que hace de la figura de Carlos Menem este presidente? Si está bien, si está mal, en qué se parece, en qué no. Vos viviste los 90. ¿Qué es lo que está bien? Bueno, haber puesto el busto me parece que está bien, y creo que falta poner el de Isabel Perón. Ujú. Creo que es lo que corresponde. Después... ¿Nunca estuvo el busto de Menem o se sacó en un momento? No, nunca se llegó a poner. Nunca se llegó La a poner. verdad que se hizo, y cuando se iba a hacer la colocación por parte de Alberto, porque ese busto lo hicimos nosotros, digamos, fue la pandemia. Y Menem durante la pandemia se enfermó irreversiblemente, de modo que no se pudo hacer la ceremonia que originalmente se había previsto, y después, bueno, las diferencias políticas internas hicieron todo más difícil, digamos, pero estaba previsto. De todos modos, yo creo que lo que está haciendo Milei, y sobre todo algunos familiares de Menem, Es algo más es familiar. un sí. uso, sí. Sí. Es un uso de Menem. Y te digo una cosa, ¿no? Es toda una etapa que podríamos rediscutir, que merece ser rediscutida, digamos, y que tiene que ver con la caída del muro de Berlín y el debate que había en ese momento sobre si era el fin de la historia, si había un pensamiento... Fukuyama, ¿no? Claro, exactamente. Francis Fukuyama, El fin de la historia, un texto Ujú. recomendable. Exactamente. Entonces, digamos, porque uno la historia no la puede revisar desde hoy, la tiene que revisar en su contexto. Uno ¿no es cierto? uno y su circunstancia. Como dirían exactamente Ortega y Gasset. Exactamente. Entonces, en ese marco, yo te digo, creo que había muchas cosas para revisar, pero Menem hasta el último día de su vida jugó dentro del peronismo. Ujú. Incluso cuando, perdón que ahora se me fue el nombre, que ahora es diputado nacional y fue candidato a vicepresidente de Macri, Pichetto. Pichetto, Miguel Ángel. decide irse del peronismo. También quería la legitimidad de Menem y le pide a Menem que digamos, que lo apoye, y Menem le dijo, no, yo soy peronista. Claro. Murió Para vos, irse en del PJ como es irse del- senador del bloque peronista, acompañando al bloque peronista. Y hoy creo que lo que hay es un uso. Es muy distinto, digamos, la posición de Eduardo, de los hijos, los sobrinos, qué sé yo, son otra cosa. Eso sí, eso es otra Sí, cosa. sí, es un momento histórico que realmente requiere una revisión, y ya va a llegar el momento de que seguramente la encaremos. No, a mí lo que me da un poco de bronca, también como peronista y militante, es que se apropie de última, lo criticamos nosotros, a Menem, Claro, lo tenemos dentro del 100%. espectro, pero nunca jugó por fuera del PJ ni nada por el estilo, que es algo que tenemos que rediscutir nosotros, porque también parte de los nuestros lo pretendieron borrarlo de la historia grande, que es el peronismo, con Claro. sus luces y sus sombras, digamos. Mira, yo creo que lo que ellos están intentando hacer, obviamente, siempre es ver dónde pueden fracturar. Y usan esa situación también para fracturar y legitimar posiciones que son, digamos, de gente, bueno, que abandona el proyecto y abandona al peronismo, ¿no?
Kelly, te agradecemos mucho por estos casi 45 minutos de entrevista. Realmente fue muy iluminadora para nosotros, por decirlo de una manera. ¿Podemos cerrarla con un mensaje de Kelly para la juventud? Me encantaría. ¿Juventud sindical o cuál fue tu día más feliz como militante? Es una de las preguntas que hacemos a los invitados también. Mi día más feliz como militante. Para mí lo más feliz no fue un día en particular, sino la epopeya del retorno de Perón. Que Perón pudiera volver a la patria, creo, y que uno hubiera tenido algo, por poquito que fuera, que ver, digamos, por ejemplo, a nosotros nos tocó como peronistas en el movimiento estudiantil, ser los que por primera vez pusimos una enorme imagen de Perón encabezando una movilización universitaria. Claro. En ese proceso, ¿no?, de retorno de Perón. Después, digamos, el día en particular en el que Perón volvió fue un día de mucha pelea, de mucha angustia. Salimos desde la madrugada para encontrarnos con Perón y sinceramente no sabíamos si volvíamos. No sabíamos cómo iba a reaccionar la dictadura de Lanusse, si nos iban a matar en la calle, si lo querían matar a él, digamos. Pero sabíamos que la única posibilidad era que cientos de miles saliéramos a tratar de llegar a Ezeiza a encontrarnos con Perón. Y eso hicimos. Al día siguiente estuvimos muy temprano en Gaspar Campos y presionamos suficientemente para romper el cerco militar. Te digo que ese día, no en particular, fue feliz porque cuando yo llegué a mi casa, que estaba cubierta de barro porque me había caído en el río Matanza y casi me ahogo si no fuera por un compañero que me agarró de los pelos, lisa y llanamente, volví toda llena de barro, lluvia, etcétera. Entré a bañarme con la ropa, para que ustedes imaginen cómo fue la situación. Pongo el televisor y en ese momento la dictadura pone las ametralladoras mirando la puerta del hotel y pensábamos que podía ser un momento muy difícil, digamos, ¿no? Era un momento muy difícil. Siempre estaba la duda de que si lo querían matar, ¿viste? Así que ahí sí, la verdad que lloré de angustia, digamos. Pero al día siguiente, cuando pudimos llegar hasta la ventana donde estaba Perón, en Gaspar Campo, eso fue una felicidad impresionante. Nos quedamos como 3 días ahí bailando, cantando, hasta que Perón nos hizo decir que por favor no fuéramos, que tenía que dormir. Hay hermosos videos de esa época de Perón yendo para la Casa de Gobierno repartiéndole caramelo a los nenes. Sí, maravilloso. Kelly, muchísimas gracias por venir. No, a ustedes, muchas gracias. Y el mensaje a los jóvenes es, estamos viviendo un momento muy difícil va a ser un gran esfuerzo revertir el daño que esto está generando, y que nosotros aspiramos a que los jóvenes puedan estar a la altura para reconstruir la Argentina y el concepto de solidaridad, porque no se puede ser comunidad y no se puede ser nación si no se tiene solidaridad. Vos pensá que este gobierno hoy apeló la decisión judicial que lo obligaba a repartir los 5 millones de kilos de alimentos que tiene depositados en una Argentina con hambre. Y en vez de cumplir con ese mandato, lo apelan. Entonces, es todo lo opuesto a la idea de solidaridad que nosotros tenemos. Yo creo que los jóvenes tienen que ser predicadores de la reconstrucción de una comunidad solidaria. Compañeros y compañeros, la compañera Kelly Olmos, tema, y ya seguimos con los días más felices. Gracias.
Estás escuchando Ambiente Radio, la radio de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias. Nos escuchás en www.ambienteradio.com.ar o en FM 88.9. Y seguimos en los días más felices, el programa de la Juventud Sindical de la CGT. Y antes de darle el pie a mi amigo Ale Franco, el sanitarista amigo, le quiero agradecer a la producción, la compañera Estefanía Menzi y a nuestro operador Ezequiel, que siempre nos está ahí atrás bancando en toda nuestra locura. Y Ale, llegó tu momento de iluminarme, porque Bien. vamos a hablar de alguien que yo realmente lo toco, novelista argentino Bien. de los mejores, pero no conozco mucho de su obra. Vamos a hablar de Roberto Arlt. Roberto Arlt, a ver, en la literatura argentina, un tipo que estuvo siempre como a la izquierda, ¿viste? Un tipo que siempre estuvo en la sombra, estuvo tirado como bajado el precio por un adjetivo, una forma de contar las cosas, que era como que no sabía escribir, ¿no? La época, pensemos que Arlt nace en el 1900, hijo de una familia de inmigrantes, y se van a vivir a lo que es Flores hoy. Flores en el 1900 Claro. era la cuestión de bien la periferia, ¿no? Sí, Esta sí, cuestión de que va a marcar a Arte es la periferia, es la pobreza, es la marginalidad, y también es, por sobre todo, la ciudad, ¿no? Los arrabales. Esta cuestión que va a ser carne en toda la literatura después de Arte. Arlt, que se escapa de la escuela, que digamos en su juventud no le gustaba mucho la institución escuela, y empieza a laburar muy de pibe, digamos, ¿no? En esto pensemos también el contexto de los 1900, ¿no? 1915, 1914, Primera Guerra Mundial. En Argentina, sobre todo, tenemos lo que fue en el 30, la década infame, pero antes del 30 y sobre todo antes de Irigoyen, una situación de una marginalidad y una pobreza terrible, ¿no es cierto? En todo el territorio nacional, pero sobre todo en esta cuestión de las primeras olas inmigratorias que se acentuaban, ¿no? En las periferias de la gran ciudad o de la ciudad productiva y porteña. Y ahí vamos a encontrar, no sé, en 1800, finales de 1800, en La sangre de Eugenio Cambaceres, ¿no? Uh-huh. Una gama de literatura que van a estigmatizar al inmigrante de las peores calañas y las peores formas de poder habitar esa sociedad, ¿no es cierto? El inmigrante para ciertos sectores de la sociedad va a estar atado a una forma y una práctica ruin de cosas que va a quedar, ¿no? Como en la literatura y sobre todo en la cultura argentina, como algo a expiar, ¿no? Después, bueno, Sarmiento lo va a intentar unificar y la ley 1420 y Ramos Mejía, ¿no? Y todo lo que fue el Estado argentino posterior. Pero Arlt tiene ese sello en el orillo, ¿no? Lo que marca Arlt en toda su literatura es esos orígenes, ese arrabal, ese barro, el subsuelo sublevado, diría Subsuelo sublevado. Scalabrini, que escribe también en la misma época, ¿no? Pero bueno, digo, volviendo más a las cuestiones de Roberto, Arlt es un tipo que recién Piglia lo va, en las lecturas que hace Ricardo Piglia, otro gran escritor argentino, ese que lo va a poner en la boca de la cultura argentina, ¿no es cierto? Sobre todo lo que se va a reivindicar o a poner en valor de Roberto Arlt es que es el primer tipo que inaugura la novela moderna con un ambiente de ciudad, ¿no? 1926, acá lo traje, 1926, El juguete rabioso, que, bueno, acá con Gonza hablábamos antes afuera del aire, toda la rivalidad, cuando hablábamos con Borges, del grupo de Boedo y el grupo de Florida, ¿no? En esa época, 1920 y pico, había como dos grupos intelectuales en la escena porteña, que era uno el grupo de Boedo, que Borges era como su principal expositor, ¿no? Estaba Borges, estaba Giraldes, ¿no? Había una literatura ilustrada de otro vuelo, claro, ¿no? Había una literatura ilustrada, que es por lo que lo corre en Arlt, ¿no? Claro. Esta cuestión de la ilustración. Y en el grupo de Boedo estaba, bueno, Arlt, era como un líbero que jugaba ahí, pero estaban, bueno, los hermanos
González Tuñón, estaba Castelnuovo, ¿no? Y había dos principales revistas, la revista Claridad, que se editaba en el grupo de Boedo, y la revista Martín Fierro, que se editaba en Florida. Entonces, ¿no? Esta cuestión de la revista Claridad y la revista Martín Fierro hacen que Art publique esta primera novela gracias a Giraldes, que es del grupo de Boedo, ¿no? O sea, que sería como de la vereda enfrente. Claro. Borges después habla sobre esto y dice que, bueno, que al final esas dos como líneas hacia adentro de la literatura es todo como una puesta en escena, que en realidad eran todos amigos, claro, y todo lo que hace. Pero bueno, ¿por qué traje el juguete rabioso? Porque me parece que lo que inaugura en esta cuestión de ver a la ciudad es este desandarse de la escritura más tradicional, ¿no? Giraldes con Don Segundo Sombra, claro, podríamos poner como el expositor del escritor en el campo. Y Art trae a esta ciudad, que no es una ciudad buena, por así decirlo, sino que es una ciudad llena de malandrines y rateros y cosas por el estilo, ¿no? Hay un albor de esa Buenos Aires criolla, de esa Buenos Aires del subsuelo de la patria, de esa Buenos Aires que en cada rinconcito hay una escaramuza, que Roberto Art es juez y parte de eso, y lo escribe como nadie. Entonces, ya del primero si te parece, voy a ir como haciendo unos ojeos acá. A mí me parece Gonzo. todo. Recién estuvimos hablando de la revista Claridad y la Martín Fierro un poco. Y el libro arranca, ¿no? con Art. Es un poco, no biográfico, pero sí hay unas citas hacia él, autorreferencial, bajo el personaje de Silvio Alister, ¿no? Y este personaje tiene 14 años, ¿no? Arranca, El juguete rabioso es una novela, como dijimos antes, que estaba como inaugura la temporada de la ciudad y está dividida en cuatro partes, ¿no? La primera parte, que se llama Los ladrones, la segunda parte, Los trabajos y los días, la tercera parte, El juguete rabioso, y la última parte, Judas Iscariote. Hay ya toda una liturgia acerca de lo que nos promete Art con lo que nos va a decir. Entonces arranca este libro con Los ladrones, ¿no? Siendo Silvio Alister un joven de 14 años que está ambientado en esa periferia de la que es Roberto Art. Nada de lo que leamos de Roberto Art va a estar fuera de él. Eso es clave, ¿no? Eso es, sobre todo la primera vez que hablábamos de podemos separar al escritor de la obra. Bueno, en Art es casi inherente a él su obra, porque es parte de su vida también. Entonces, él es un joven de 14 años que, cito, entonces yo soñaba con ser bandido y estrangular corregidores libidinosos, enderezaría entuertos, protegería a las viudas y me amarían singulares doncellas, ¿no? Acá el protagonista habla sumergido en una caja de historietas, folletines, ¿no? Donde él iba a pasar sus tardes de colegio dejado en una zapatería del barrio, ¿no? Y ahí es donde la cuestión del malandra, el bandido, el que va a tomar a la sociedad por asalto sin que eso sea algo violento, ¿no? Eso va a ser como el disparador para todas las aventuras que vamos a tener a continuación de este libro, ¿no? Que es un libro cargado de referencias a la literatura, cargado de referencias al arrabal y sobre todo cargado de referencias a la forma de vivir pobre y humillante que tienen las clases populares en esta forma de sociedad, ¿no es cierto? Hay algo clave en Art, que es que la gente vive, los personajes de sus textos viven como se vive en la época, no hay otra... No hay más salida que eso, ¿no? Piglia hace un análisis de este libro en particular, y primero el intentar robar una biblioteca, en uno de los golpes que él da con una sociedad de ladrones de la medianoche, de los caballeros de la medianoche,
que es un club donde va a formar con dos malandras, digamos, ahí, y van a robar una escuela, ¿no? El golpe central de ellos es robar una escuela, y no cualquier cosa de la escuela, sino una biblioteca, ¿no? Hay algo muy significativo en esto de que por más que robaban, arrebataban cosas, digamos, robaban diferentes cosas de los boliches, el gran golpe va a ser el golpe de una biblioteca. Y el golpe de una biblioteca entendido como esta cuestión de, bueno, voy a robar a una escuela, que yo me fui, una biblioteca, y muchos de los libros, muchos del botín me lo voy a quedar, nos los vamos a quedar, ¿no? Hay ahí como una contrapelo, ¿no? Peinado a contrapelo y debajo de la piel como ya la intención de robar tu arte escribiendo lo que escribe, ¿no? Digamos, escribe que los sectores populares, la única forma que tienen de poder morder o arañar a estas clases dominantes es por medio de la literatura, por medio de las ciencias, por medio de los libros, pero que hay una sola forma de adquirirlos, que es mediante el robo. Que a medida que vamos avanzando en el texto, este robo, después él va, después del robo se van a mudar, y esto lo marqué porque me aumentó 70% el alquiler. Y es increíble, ¿no? Porque acá, creo que lo tengo acá marcado, pero dice algo como... quiero leer el coso. El capítulo 2. Arranca así, dice: como el dueño de la casa nos aumentaba el alquiler, nos mudamos de barrio, cambiándonos a un siniestro caserón de la calle Cuenca, al fondo de Floresta. Y la madre le empieza a decir, ¿no? Dice, bueno, Silvio, es necesario que trabajes. Yo, que leí un libro junto a la mesa, levanté los ojos mirándola con rencor. Pensé, trabajar, siempre trabajar. Pero no contesté. Entonces, hay algo acá de arte en esta cuestión. Ahora leo otra cita, ¿no? Viene como en esa tensión de, tengo que laburar porque hay que pagar la olla. Claro. Y mi mamá y mi hermana estudia y mi vieja está en la casa. Entonces dice, y así es la vida. Y cuando yo sea grande y tenga un hijo, le diré, tenés que trabajar. Yo no te puedo mantener. Así es la vida. Un remalazo de frío me sacudía en la silla. ¿No? Hay algo acá del trabajo y de la forma de conseguir el dinero. Acá una cita del dinero que me encanta, que dice: así vivíamos días de sin par emoción, gozando el dinero de los latrocinios, aquel dinero que tenía para nosotros un valor especial y hasta parecía hablarnos con expresivo lenguaje. Sí, el dinero adquirido a fuerza de trapacería se nos fingía mucho más valioso y sutil, impresionaba en una representación de valor máximo, parecía que susurraba en las orejas un elogio sonriente y una picardía incitante. No era el dinero vil y odioso que se abomía porque hay que ganarlo con trabajos penosos, sino dinero agilísimo, una esfera de plata con 2 piernas de gnomo y barba de nano, un dinero tragoescano y bailarín, cuyo aroma como el vino generoso arrastraba a divinas franchalezas. Art también va a poner un lenguaje muy desde el lunfardo y muy desde inventado, que hace que los textos de él, El juguete rabioso, Los 7 locos y sobre todo lo que escribe en el diario El Mundo, Las aguafuertes porteñas, que aquí traje un par. Por lo tanto, hay todo un combo acá, ¿no? de cosas que son nuevas en la época y que irrumpen quieras o no, en la literatura argentina. Siguiendo en esta... en contraposición a la literatura más clásica, ¿no? Total. Es como, o por lo menos así lo veo yo, diría Nimo, como mucho más popular. Total. Contemporáneo a Borges, ¿no? Si se quiere. Si se quiere, no. Contemporáneo. Así es. Y como en contraposición ahí, el contrapunto Borges y Art como... No sé cómo llamarlo, porque no es la academia tampoco. Pero Borges, incluso es más de estilos. Una literatura ilustrada, Sí, iluminada. Hay una ilustración,
Y también, aún así en Borges Pero hay tampoco era eso, Borges. Claro, por no, eso, no, no, por no eso. se puede cuadrar ahí. Hay pero un... sí. Porque hay también, no sé, uno si busca puntos... Ahora después seguimos con la segunda parte del libro, ¿no? Pero hay ahí en Arte y en Borges como cierta forma de descripción también del arrabal, ¿no? Para Borges los compadritos y los guapos eran Palermo del cuchillo. moneda corriente. Y para Art, los malandras y los que se querían salvar con un golpe también, Sí. ¿no? Y hay algo acá ¿no? Que es la intempestiva búsqueda de Silvio todo el tiempo por salir de pobre, todo el tiempo por salir de humilde, el protagonista del Juguete Rabioso, donde lo lleva a él a, ¿no? Esto recién hablamos con Kelly acerca del trabajo, ¿no? Habría que definir qué es trabajo, ¿no? Cómo para Perón el trabajo dignifica, ¿no? Sí. Entonces digo, habría que poner esta cuestión del trabajo en cuanto a para qué y en cuanto a cómo, ¿no? Pensemos que en esta época los trabajos eran sumamente precarios, sumamente explotadores. Incluso toda la segunda parte de los trabajos y los días y el Juguete Rabioso en este libro habla de que él labura para un tano en una papelera, en una biblioteca, y lo esclaviza, ¿no? Lo esclaviza, lo humilla. Hay muchas cosas de mandadero y él quiere salir de ese lugar de trabajo prendiéndole fuego el boliche, que después no se prende fuego, ¿no? Tiene como... En Arte hay mucho esto del intento, ¿no? Del intento que después a las 10 páginas nos damos cuenta que no se pudo hacer y el protagonista puso todo su fe en eso, ¿no? Y eso del intento, aún con ese intento, tenemos frases como esta, ¿no? Dice, y sin embargo, yo amo todas las cosas más hermosas de la tierra. Quisiera ser lindo y genial, vestir uniformes resplandecientes y ser taciturno. Vida, qué linda que sos, vida, qué linda, Dios mío, qué linda que sos. ¿No? Hay algo ahí en la potencia, diría Spinoza, en la potencia del ser y en el perseverar a pesar de que en Arte es como moneda corriente. Entonces el tipo pasa por todos estos trabajos y a pesar de la humillación quiere prender fuego todo y no puede y se va, ¿no? Vuelve vencido a la casita de los viejos, diría el tango. Claro. Y después en la casita de los viejos, ¿no? La madre, pero tenés que laburar, ¿eh? ¿No? Esta cuestión de hay que laburar, hay que salir a buscar el pan. Va a una escuela de aviación y acá es donde empieza esta obsesión de Art. No empieza, ¿no? Pero sí se trasluce en el texto por los inventos, ¿no? Que vamos a ver como en su mayor esplendor en Los Siete Locos con el astrólogo. Pero acá ya deja ver a Silvio como un inventor, ¿no? Incluso Arte en su cuento Una infidencia, en sus años posteriores antes de morir, creo que es el 41 creo que es, él muere en el 42, y esto creo que es en el 41, alquila un boliche, un local en Lanús, en la Plaza Villa Obrera, enfrente de la Plaza Villa Obrera, cerca de donde soy oriundo, para ponerse un taller donde desarrolló las las medias irrompibles. Incluso ahí se lo pone él es amigo de muchos directores de cine, muchos actores, digamos. La nocturnidad, ¿no? ¿Cómo se dice? No sé qué querés decir. Lo taciturno, quiero decir. Pero bueno, la bohemia de esa época te llevaba, ¿no? Como las tertulias. Eso, ¿no? Como que la intelectualidad, pero en Arte era esta cuestión del pasar si Borges es el maestro del pensar la biblioteca, Arte es el maestro de inventarla, ¿no? De inventar. Hay algo ahí en la ruptura de lo teórico y lo práctico, donde Arte todo el tiempo juega con eso y lo pone todo el tiempo al asador, digamos. Todo el tiempo juega eso. Y en el Juguete Rabioso se va de la escuela esta de aviación porque le dicen, quiero encontrar la cita porque es maravillosa. Ya te digo, le dice... Es que tiene todo marcado el compañero. Sí, lo tengo marcado. Terrible. Lo tenía que haber... tabulado, listo, sí. nomenclado. Exactamente. Sí. Bueno, no lo voy a encontrar. ¿Es una novela, se puede decir que es una novela violenta? ¿O gráficamente hay violencia explícita en la novela y demás? No hay violencia... a ver, la violencia explícita quizás es más en la forma de cómo
se es tratado o lo que nos lleva a pensar a nosotros de cómo puede ser esa situación, pero pero no hay una violencia explícita de mostrarte las cosas, digamos. Incluso en el episodio de cuando él se va del trabajo después de prender fuego, hay solamente una alusión de dice, prendí una llamita ahí para que se prenda fuego todo, y como no se prendió fuego al día siguiente, me fui, ¿no? Incluso en esta escuela, un oficial, ¿no? Como el comandante le dice que se vaya, que acá necesitamos brutos para trabajar, no gente inteligente, ¿no? Entonces, ese es el fin del tercer capítulo, donde hay toda una cuestión de esta cosa de la vida abatida por los muchos intentos que uno conlleva a hacer algo y que no se dé, ¿no? Digamos, de trabajar mal, en un lugar mal pago, todo, bueno, no se dio. Va a trabajar en un lugar donde puede inventar, donde puede desarrollarse, donde puede estudiar, tampoco se le da. Entonces, el personaje resuelve suicidarse, ¿no? Va, compra un arma, hace todo el hecho, digamos. Hay también acá, ¿no? Esta cuestión de cómo si ama tanto la vida se puede llegar a suicidar. Y acá tengo una cita que la tengo acá seguro, que es maravillosa. Esto lo tengo que tener. Lo tenés que tener punteado. Todo punteado. Claro. Dice, sin embargo, algún día me moriré y los trenes seguirán caminando. Y la gente irá al teatro, como siempre, y yo estaré bien muerto. Muerto para toda la vida. Ay, si pudiera descubrir algo para no morir nunca, vivir aunque fueran 500 años. ¿No? Y el tipo, después de esto, busca un arma y se quiere suicidar y le sale mal. O sea, tenemos otro hecho que desencadena el colmo del suicida. Claro. Y termina en la pieza de la madre, ¿no? Y ya acercándonos al final, en esta cuestión de, bueno, en la pieza de la madre, él va empieza a vender, digamos, es como un vendedor. Acá, ¿no? Dice, no he de morir, pero tengo que matarme. ¿Dónde estará el corazón? Se pregunta antes de morirse, ¿no? De intentar matarse. Es increíble la forma que tiene que escribir. Podría ser Milei tranquilamente. Bueno, ojalá, eso ya es más. Y acá, en este último trabajo que tiene él, de vendedor, digamos, vendedor de papel, ¿no? Vuelvo a la teoría, a la tesis principal de Piglia, que habla como del juguete rabioso, un lento desenlace hacia la expropiación de la literatura, ¿no? Esta cuestión de primero roba historietas, después roba una biblioteca, después trabaja en un lugar de libros que lo quiere prender fuego, después trabaja como vendiendo papel, ¿no? Como que se va denigrando esa profesión de inventor. Y dice, para vender hay que empaparse de una sutilidad mercurial, escoger las palabras y cuidar los conceptos, adular con circunspección, conversando de lo que no se piensa ni cree, entusiasmarse con una bagatela, acertar con un gesto compungido, interesarse vivamente por lo que maldito si no nos interesa, ser múltiple, flexible, gracioso, agradecer con donaire una insignificancia, no desconcertarse ni darse por aludido al escuchar una grosería y sufrir pacientemente el tiempo, los semblantes agrios o malhumorados, las respuestas rudas e irritantes, sufrir para poder ganar algunos centavos, porque así es la vida, ¿no? Hay algo acá todo el tiempo de la vida, es una pena absoluta. Claro. Y acá viene, para mí, el plot twist más grande de las últimas cosas que... No, si tuviera que poner plot twist de libros que he leído, este sería uno. Cómo esta persona de los bajos mundos, cómo esta persona que quiere salir de pobre, con un amor profundo a la vida, pero que si es necesario destruirla, lo haría. Cómo esta persona puede llegar a traicionar, ¿no? Uno de los nobles o grandes nobles cuestiones de la vida delictiva o de la vida de la calle, ¿no? Esta cuestión de la lealtad / la traición.
Y en el último capítulo nos presenta a él, ¿no? Ya en esta cuestión de, bueno, vendiendo en su faceta de vendedor, ¿no? Que le alcanza por unos peniques. Viene el Rengo, que es un chorro de poca monta, digamos, ¿no? Un maleante que roba casas, que roba cosas, ¿no? Ladrones de poca monta de Woody Allen es linda película. Muy buena película. Donde se conoce con él, bueno, y habla, ¿no? Hay escenas muy buenas. Y en un momento donde él le propone hacer un golpe a un ingeniero, ¿no? A un hombre de la clase alta, Silvio se piensa, ¿no? Mientras está hablando con el Rengo, que lo tiene que traicionar, ¿no? Entonces planean el golpe, van a hacer el golpe a la casa, que era robar, entre otras cosas, una caja fuerte. El ingeniero tenía una gran biblioteca, pero una caja fuerte lo que había que robar. Y Silvio define... Y si entre una caja fuerte y una biblioteca, ¿vos qué robás, Ramos? Sí, la caja fuerte. ¿Qué querés que te diga? Sí, Y la caja fuerte tenía libros adentro. Hermoso. Con más me la robo con más ganas. Sé que el libro me la robo con más ganas. Y este robo, al final, no pudo ser porque él delata a su amigo el Rengo con el ingeniero. Hay un acto de traición, ¿no? En la novela que se nos sale de todas las casillas. Sí, se rompe el código de la galleca. Sí, y hay que esto estaría para casa y estaría muy bueno que lo puedan llegar a leer, porque es un librazo, El juguete rabioso. Y en el último, digamos, las últimas 4 o 5 hojas, es un monólogo maravilloso de lo que para Judas es la vida y que traicionar significaba desprenderse de algo indefectiblemente para poder empezar de nuevo, ¿no? Hay algo ahí de la salida de ese mundo y de esa situación que no se puede dar sin un hecho de ruptura del alma, que es la traición. Para matarse había que matarse, ¿no? Ajá. Precisamente esta cuestión que nos pone, digamos, uno lee a Silvio del juguete rabioso y estás todo el tiempo en una disyuntiva de, che, loco, esto se puede pensar, ¿no? Se puede pensar así, se puede traicionar así, se puede... ¿Por qué? Por nada. Y nos vamos con un fragmento, si querés, del Dale. último... Dale. Entonces le dice... Con la voz engolada al micrófono, por favor. Bien. Perdón, ya estamos. Y recomendamos leer El juguete rabioso, ¿no? Yo lo tengo que leer, la verdad no lo leí. Sí, yo me tengo que poner al día. Con Roberto no lo tengo medio tirado. No. Comprendí lo que él pensaba y sonriendo continué. No, ya sé lo que usted cree, pero escúcheme, yo no estoy loco. Hay una verdad, sí, y es que yo sé que siempre la vida va a ser extraordinariamente linda para mí. No sé si la gente sentirá la fuerza de la vida como la siento yo, pero en mí hay una alegría, una especie de inconsciencia llena de alegría, una súbita lucidez que me permite ahora discernir los móviles de mis acciones anteriores y continúe. Yo no soy un perverso, soy un curioso de esta fuerza enorme que está en mí. Todo me sorprende. A veces tengo la sensación de que hace una hora he venido a la tierra y de que todo es nuevo, flamante, hermoso. Entonces abrazaría a la gente por la calle, me pararía en medio de la vereda para decirles, pero ustedes, ¿por qué andan con esas caras tan tristes? Si la vida es linda, ¿no le parece a usted? Muchas Hermoso. gracias, Ale. Muchas gracias. Gracias, Ale. Tema y ya seguimos con los días más felices.
Y seguimos en los días más felices, el programa de la Juventud Sindical de la CGT. Y no pasé el chivo, pero es necesario que nos sigan en redes sociales, en particular en Instagram, en @losdiasmasfelices.radio. Y también, si no se quieren perder nada de lo que vamos a hacer y de lo que hicimos, nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube, que están subidas todos. El CM de Los Días Más Felices está sólido haciendo su trabajo. La verdad que sí. Es un poco de autobombo. Muy bueno los recortes, no, la verdad que sí, está muy bueno. Claro, y algo un poco de autobombo. El canal de YouTube es Los Días Más Felices Radio, todo junto, ahí nos pueden encontrar. Ya estamos acá en compañía de... El CM puede hacer con un audio que hablábamos de Menem, del discurso famoso que dice que me sigan por nuestros niños, por nuestros maestros, por los niños ricos, por los niños pobres, y hace toda una cosa así, dice síganme que no lo voy a defraudar. Sí, el CM está a completa disposición. Mientras tanto, les informamos, ya estamos en comunicación con el compañero Adriano Peirone, que él es licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Rosario y es el autor de Organizar, Imaginar, una sociología de las cartas a Perón. Hola Adriano, ¿cómo estás? Ramiro Sosa te saluda. Hola, ¿cómo están? Bien, muy bien, ¿vos? Bien, ahí estamos, en Rosario, con frío. Sí, me imagino, acá en Buenos Aires también está bastante fresco, nos prometieron que iba a nevar, no nevó, pero igual hace bastante frío. Adriano, nada, realmente nos llegó tu obra, la propuesta para hacerte la entrevista y realmente a mí me pareció muy interesante este concepto que traes de analizar, de que capaz uno espera o siempre se analizaron las cartas de Perón, pero no las cartas a Perón, que me parece que es bastante interesante esta propuesta que vos traes. Sí, bueno, como... Hola. Hola, sí, te escucho. ¿Me escuchan bien ahí, no? Sí, perfecto. Sí, se escucha. Bien. Como vos decías, ha habido por ahí en la formación que hemos tenido en distintas carreras la posibilidad de acceder a la producción discursiva y a la producción epistolar incluso de Perón, pero por ahí no ha habido tanta atención sobre lo que ha sido la producción de cartas, las solicitudes, las demandas, las iniciativas de la gente y bueno, mi trabajo tuvo que ver con poder trabajar de manera lo más detenida posible un compendio de cartas que fueron enviadas con motivo del segundo plan quinquenal en el año 51. El gobierno de Perón hace la convocatoria para que la gente escriba con solicitudes, demandas, iniciativas, y la verdad que se recibieron cartas de todo el país, más de 100.000 cartas se especula, muchas de ellas se han perdido porque, bueno, una parte importante del archivo de los gobiernos peronistas fue destruido, pero aparecieron algunas hace unos años en el Archivo General de la Nación, y como algunos poquitos más historiadores y estudiosos de las ciencias sociales, me he puesto a leer un poco esa correspondencia. Sí, bueno, y ¿qué nos vamos a encontrar cuando arranquemos Organizar Imaginar? Que en particular, lo estamos charlando acá con mi compañero Gonzalo Bello hace un ratito, el nombre, el título nos parece llamativo, sobre todo porque uno está acostumbrado a tener adverbios, habíamos dicho. No, preposiciones. Un conector, claro, entre organizar, imaginar. Sí. Sí, bueno, porque también es una pequeña provocación. Me parece una manera de entrar en la cuestión de esa convocatoria, que la gente escriba y proponga, tiene que ver con una voluntad de proponer una forma de Estado distinta. Por ahí cuando estudiamos al Estado en clave liberal o socialista, hay figuras determinadas del Estado, pero
se ha tematizado poco qué tipo de concepto había atrás de algunas políticas de movimientos nacional populares en general y sobre todo del peronismo. Y en ese sentido, en esa convocatoria, uno lo que puede ver en el fondo, además de querer escuchar a la sociedad con una convocatoria clara, que no sea solamente en clave individual, sino que hay una gran participación institucional y sobre todo organizacional de las distintas expresiones organizadas de la sociedad argentina que expresan lo que quieren, lo que desean, lo que añoran, lo que necesitan. Bueno, creo que en discusión con algunas producciones teóricas relativas al peronismo, bueno, lo que está atrás es una voluntad también de organizar, ¿no? De un imaginario social y colectivo distinto. Porque si uno puede ver de qué manera funciona esa convocatoria a la escritura, finalmente lo que está atrás es la posibilidad de reunirse de un montón de gente, en muchos casos vecinos reunidos en una unidad básica, pero también en un sindicato, también en una mutual, también en una organización de socorros mutuos o incluso en una organización eclesial de base que se juntan y discuten qué es lo que quieren y qué le quieren pedir para ser integrado en ese segundo plan quinquenal. Muchas de ellas fueron incorporadas, muchas de ellas no. Se sabe que el segundo plan quinquenal no llegó a su fin, por lo tanto la discusión no es si o no es solamente cuál parte de esas solicitudes fueron incorporadas, sino sobre todo qué fue lo que quedó. Y lo que quedó es algo que Perón mismo no podía controlar, que era la posibilidad de organizar una imaginación colectiva y una discusión sobre lo que se quiere. Y eso, bueno, quedó, ¿no? De distintas maneras en las cartas, si quieren lo charlamos, pero en las cartas uno puede reconstruir distintas formas de grupalidades que devinieron una instancia de organización finalmente para proponer, para incitar, para sugerir, y me parece que desde ahí es un poco el juego con el título. Sabemos que el peronismo siempre tuvo su anclaje en las organizaciones libres del pueblo. Preguntarte, compañero, ¿se te puede decir compañero? Por supuesto. Bien, bien. ¿Tiene una pretensión de ser un trabajo científico sociológico? ¿O es un libro, lo digo sin leer, por eso digo para también recomendar a los compañeros, ¿cómo catalogas el libro? ¿Nos vamos a encontrar con un libro ameno, un libro para leer en cualquier lado, de fácil lectura? ¿Tiene mucha terminología científica? Social, ¿no? Y, o sea, hay que hacer la experiencia, diría yo. Yo creo que, o sea, obviamente es una escritura que tiene muy presente el lugar donde fue producido el libro, y fue en el marco de dos investigaciones, una de licenciatura y otra de maestría, y por lo tanto hay una escritura que intenta reponer algo de los saberes organizados de la sociedad y del pueblo en las ciencias sociales, así que ese lenguaje también va a estar. Pero en el libro yo también tomé la decisión de que se pueda acceder a algunas de las cartas que yo trabajo de manera directa, o sea, no mediada por mi interpretación, sino que está transcripta la carta de organizaciones, de personas, ciudadanos o grupos diversos de las que yo me sirvo para concluir algunas cuestiones o para mostrar algo de lo que constituyó esa convocatoria. Y también está eso, el acceso directo a la carta, así que uno va leyendo y por ahí está mezclada mi escritura con la escritura de la gente que escribió en ese momento, y lesión sobre el estilo, sino que hay más de uno. Armado, ¿cómo era esta iniciativa? Un ciudadano común presentaba un escrito a Presidencia de la Nación, en alguna unidad básica, en algún ministerio. ¿Cómo es la forma? Miras, digamos, hubo algunas, o sea, en su momento el 3 de diciembre de 1951, Perón hace una alocución radial que después al día siguiente es transcripta por los grandes medios o diarios de la época, donde invita formalmente, él dice a todo ciudadano de bien a que escriba con iniciativas, propuestas, ¿Te suena actual? Evaluadas y eventualmente incorporadas en la diagramación del segundo plan. El formato era una escritura que podía ser a nivel individual o a nivel institucional u organizacional. Y todas las cartas se dirigían al Ministerio de Asuntos Técnicos, que se encargaba de hacer una primera lectura y de redireccionar a partir de lo que la carta solicitaba a los ministerios correspondientes para que hagan una evaluación técnica
la solicitud, eventualmente un intercambio con aquellos que escribían para que pedir aclaraciones o especificaciones o comentarios necesarios para terminar de tomar la decisión al respecto, y eso se reorientaba, finalmente a la escritura final del plan. Ahora, también había, en algunos legajos había carpetas institucionales donde, por ejemplo, la CGT, distintos gremios desde todo el país y también unidades básicas hacían pedidos formales que implicaba como otra vía de envío, ¿no? O sea, cualquiera que quisiera podía enviar y escribir, pero también había una vía más institucional, más directa, si se quiere, con el Ministerio de Asuntos Técnicos, que al menos lo evidencia este tipo de carpetas que menciono, porque se nota que hay una formalidad distinta, hay una serie de sellos que participan y una serie de datos que están atrás que forman parte de los diversos canales. Lo cierto es que no se puede reconstruir toda lo que fue el arribo de esa escritura, porque una gran parte, como les decía, se ha perdido. Entonces uno reconstruye a partir de alguna información, pero no está del todo cerrada cuáles fueron las vías finales de esas solicitudes. Bien, Adriano, sabemos que dentro de poquito vas a presentar el libro acá en la capital. ¿Querés pasar el chivo en donde te podemos ir a ver? Y queremos un libro nosotros también. Si lo podemos comprar en la misma presentación. Hola. Hola. Hola, ahí los perdí un poquito, perdón. Ahí está. Sí. Sí, decían? no, te decía que sabemos que dentro de un par de días vas a presentarlo acá en la capital, si querías pasar el chivo para que te vayamos a ver y que queríamos comprar un ejemplar del libro. Sí, por supuesto. Cuenten con eso, el miércoles 15 horas vamos a estar en a Julia Rosenberg, Alexandre Roy, fue sobre todo ese dispositivo que en la Universidad Nacional, y estudié planificación social y hemos visto al pueblo. No la vimos en nuestra formación y finalmente me terminó llegando de otra manera, así que también es una manera de hacer conocer, de tenernos y poder sobre todo pensar el pueblo y que lo quiere un actor protagonista de un proceso de construcción de una planificación. Adriano, te agradecemos muchísimo. Nos estamos viendo. Gracias por la entrevista, un abrazo. Gracias, compañero. Abrazo. Estuvimos este miércoles 29 de mayo en el Trabajadores y Trabajadoras. Y seguimos, el título me encantó, la banalidad de la locura, Nico. ¿Qué fue lo que te llamó la atención del título? Digamos, tiene una primera impresión. Tiene un aire poético, y aparte me parece que banalizar el concepto de la locura, viste, es como algo medio fuerte. Entonces, que para mí la locura, digamos, es un concepto que en la persona que menos lo reconozco es en Milei. Bien. Yo creo que loco fue, no sé, Moisés, que se puso a caminar con los esclavos por el desierto, o Juan el Bautista, que desde un monte insultaba a Herodes, que es como hoy insultar al Fondo Monetario. Bien, creo que de locura tiene poco. Dentro de lo que es esa concepción de locura, a mí me llamó mucho la atención la palabra banalidad. Bien, tomo desde la palabra banalidad. Vamos a utilizar dos autores clásicos, dos autores alemanes. Uno es Karl Popper y otra es Hannah Arendt. ¿Bien? Autores que... Hoy hablamos un poco de Spinoza, compañeros, y tal, la noción de potencia. Ahora, Popper, vamos a volver a la facultad en cualquier momento. Hannah Arendt, Popper. Para todo lo que dicen que los sindicalistas no leemos, no sabemos nada, somos unos burros. Los peronistas somos todos claro, brutos, ahí tenés. Bueno, el concepto de banalización de la locura, obviamente lo tomé de un concepto de Hannah Arendt, que es la banalidad del mal. Un poco ella lo utiliza para explicar la maquinaria de exterminio que funcionó en la Alemania nazi. Bien. Y yo tomé ese concepto y quiero empezar a relacionarlo con algunas definiciones clásicas de la historia argentina, de los políticos, de los presidentes que hemos tenido, porque ¿qué es banalizar la locura? ¿Qué es banalizar la locura? Es minimizarla,
es minimizar la locura. Y en eso encontramos una definición en plena época de pandemia, donde, por ejemplo, Mauricio Macri decía, suelto de cuerpo, van a morir los que tengan que morir. Es darle a la locura cierta licitud. Entonces encontramos que una conferencia de prensa en la época de la dictadura militar, Videla delante de los periodistas dice, no está ni vivo ni muerto, está desaparecido, no tiene entidad. Frente a esto no podemos hacer nada. O aparece también la banalidad de la locura en Lonardi, que después de bombardear al pueblo argentino, pronuncia ni vencedores ni vencidos. O sea que a lo largo de la historia, y siempre, la banalidad de la locura se fue haciendo carne en ciertos personajes de la historia. También, un concepto importante de la banalidad de la locura es reírse de la locura. Y en esto traigo el ejemplo de la película El nombre de la rosa, no sé si la vieron, Sí. es un libro, Un una libro novela de Eco. clásica, en donde hay una discusión muy fuerte entre John Connery, que es el monje, y un bibliotecario, en donde el concepto de la risa se pone en discusión. Para Connery, la risa genera hasta sanación, y para el monje, el bibliotecario, la risa es una banalidad. Cuando uno se ríe, dice, estéticamente se parece a un mono la persona que ríe. También generalmente se ríe de las desgracias ajenas. Y algo muy interesante, que cuando uno se ríe, generalmente pierde el miedo al reírse. Entonces aparece un candidato a presidente con una motosierra y uno se ríe. Y llega al poder máximo de la presidencia, al poder máximo del país, haciendo campaña con una motosierra, haciendo el ridículo. Salud. Gracias. Entonces la banalización de la locura, en esto tiene dos componentes. El primer componente es el pueblo y el segundo componente también es el gobierno. ¿El pueblo por qué? Acá hay un trabajo ideológico, si se quiere. Esto tiene que ver con la fenomenología de una persona que vive como pobre, que trabaja como pobre, que come como pobre, que se viste como pobre, que ama como pobre, que odia como pobre, piensa y vota como rico. Había un autor, Rafael Amor, que tenía una frase que para mí es fabulosa. No hay peor amo que un esclavo con el látigo en la mano. Ustedes fíjense, si hablamos del Holocausto y si hablamos de la Alemania nazi, no eran las SS. Por otro lado, la foto de Olivos. Cantando en el Luna Park. Diciendo ante un pueblo hambriento que coman pasteles. ¿Bien? Ante la pregunta de que coman pasteles, ante la pregunta de, pero no tenemos pan, queremos pan. No hay pan, coman pasteles. Claro. Una desconexión total con la realidad, ¿no? Así le fue. Así le fue. Y acá, justamente, hay una frase que yo la quiero traer en la mesa y que la discutamos, de hace 2 días, de Javier Milei, en Frío, que un periodista le preguntó. Sí. Le dijeron que la gente se está muriendo de hambre, y él dijo, libre, suelto de cuerpo, dijo, si la gente no llega a fin de mes, ya se hubiera muerto. Y yo creo que acá hay 2 instancias. La primera es la pérdida del sentido común del presidente. Y la segunda, que hasta me parece más brutal todavía, es que él en campaña defendía el derecho y la libertad a morirse de hambre. Yo creo que en esta frase le encuentro un justificativo ideológico a lo que es su política de gobierno. No sé a ustedes qué les pareció la frase cuando la escucharon, qué sintieron en el momento de escuchar esa frase. Yo lo vi
lo vi en varios recortes también, después que se repite todo por televisión y eso, y me pareció que no estaba tan frío como decís, sino que estaba medio apurado, yéndose. Ya había una cierta animosidad del periodista de decir, pero Sí, ¿qué pregunta es? Pero Milei, la gente se está muriendo de hambre. La gente no llega a fin de mes. Había como, sabía que era contra de él y le tiró esa. Es por un lado una falta de respeto. Por otro lado, una desfachatez de que sale como el inconsciente así sin mediar la razón. Sin mediar la razón. Lo cual es peligroso. Porque antes de morirse de hambre, llegar a fin de mes antes de morirse es un montón de cosas que no comprás, es un montón de situaciones que te privás. No es y me parece también que es como jugar con algo vital en la supervivencia del ser. Ya ni siquiera estamos hablando de argentino, de pobre, conurbano, de qué votaste, sino del ser, digamos. Spinoza, ¿no? Tiende a perseverar en el ser, digamos, ¿no? Es una máxima eso. O sea, uno tiende a perseverar en el ser. A mí lo que me pasa cuando lo escucho es en esta banalidad de la locura y la banalidad del mal también, lo que más me hace ruido es que llega a un eco en la sociedad también. Hace 30 años, hace 35 años, esta cuestión de que vivamos todos bien, salir de la pobreza, que un compatriota se muera de frío, digamos, eran todas cosas que nos rompían el corazón como sociedad, digamos. Yo me acuerdo, ¿te acordás? El Sol para los chicos, Sí. Canal 13. Había un ser social, digamos, por así decirlo, ¿no? Como un acuerdo entre todas las fuerzas políticas de esto de, che, desde donde me toque vamos a bregar porque no haya en la Argentina un pobre, por lo menos en el discurso, ¿no? Por lo menos en el discurso. Hoy lo que me asombra es que ni siquiera en el discurso, después del tremendo Te Deum que Cuerva, el arzobispo de Buenos Aires, dio, ¿no? Que es un llamamiento también. Yo no podía creer la cara de piedra de Milei y de su funcionario mientras García Cuerva hacía lo que decía, ¿no? Con 5.000 millones de 5 millones de kilos del mal que excede, ¿no? Hay algo. Toneladas de comida que está mal el número, creo que son 5 millones de kilos. 5 millones de kilos. Pero bueno, para el caso es lo mismo, es una magnitud de comida impresionante que nos está dando. No, y aparte también me parece que muestra un poco la escinción que tiene Javier Milei con la historia argentina. El pueblo argentino no se muere de hambre. Antes hace de todo para no morirse de hambre. Me parece que ellos tiran de una soga que poco a poco se va a empezar a achicar, que tenemos que ser conscientes también que dentro de los 10 años del kirchnerismo, 12 años del kirchnerismo y lo poco que se pudo hacer en el gobierno de Alberto Fernández, hay una cohesión social que no existía en los 90 y por eso pasó lo que pasó en el 2001, pero que hoy le da un aire a este tipo de gobierno, el mismo aire que le dio Mauricio Macri, que le va a dar este gobierno, pero que eso en un momento se agota. Entonces me parece que antes de que haya efectivamente muertos en la calle, porque él dice que es falso, bueno, nada, va a estar tenso el asunto y me parece que, bueno, tenemos que buscar la manera de poder encauzar esos procesos, porque si esos procesos son al libre albedrío, bueno, siempre hay grupos económicos que sacan partida y beneficios de ese tipo de cosas. Justamente, lo que hablaba acá el compañero Alejandro, esta es la coalición del gobierno de los perdedores. Estamos hablando que fueron las dos coaliciones de gobierno que perdieron en la elección general. Se juntaron los perdedores y, esta es una opinión personal, yo creo que esta es la venganza contra el pueblo. Sin duda. Sin duda. Bueno, volviendo un poquito al principio, yo señalaba que uno de los autores que traje en consideración es Karl Popper. Tiene una paradoja de la intolerancia muy interesante. Escuchen esto, textual. De quien tomamos el concepto de la paradoja de la intolerancia. Una sociedad altamente tolerante perderá su capacidad de ser tolerante frente a los intolerantes y será destruida en su sentido común. Para mantener una sociedad tolerante, la sociedad tiene que ser intolerante con la intolerancia. Vamos a ejemplificar para que se entienda esto. Yo recuerdo un famoso discurso de Alfonsín en el año 88 en la Sociedad Rural, que fue silbado,
que lo han repetido Sí. incansables de veces. Eso fue en el año 88. En el año 86, en el año 85 es el juicio A la Junta. a las juntas militares, histórico, a nivel mundial. En el año 86 firma la obediencia debida. En el año 87, el punto final. En el año 88 va a la sociedad rural, pierde el sentido común, después de haber perdonado a los militares. Entonces a la sociedad rural, ¿qué le dice? Le dice, ustedes se quedaron callados. No le dice que fueron cómplices. Algo similar pasa en esto de combatir a los tolerantes y a la intolerancia. Fíjense con el gobierno de Perón en el 55. Cuando el gobierno de Perón es bombardeado, automáticamente el día después hace un discurso en Plaza de Mayo donde anuncia una famosa frase que es 5 por 1. Que cada 5 de... Cada uno de los nuestros caerán en 5 de ellos. Y Perón no logró juzgar a estos asesinos. Se habían ido a Uruguay también. Fue una decisión política igual también del peronismo esta cuestión. Hay en el libro que escribió Val Medina, hay una cuestión cuando vuelve Perón. Conocer a Perón. Y dice, ¿no? Perón cuando se junta con toda la clase política dice, somos de diferentes especies. No me pidieron ni perdón por lo que le hicieron al pueblo. Sí. ¿No? Hay algo ahí. Y hay una frase muy famosa que Perón dijo, entre la sangre y el tiempo. Elijo el tiempo. ¿Bien? Perón fue un pacifista de la historia. En las horas de los zorros después se desdice eso, pero Sí, lo vemos en el próximo programa. Y después en actualización política y doctrinaria para tomar el poder, en el video también dice que tendría que haber agarrado y fusilarlos a todos. La banalidad del mal. Muchas gracias, Personificada. Colo Petrizo. Y compañeras y compañeros, lamentablemente hemos llegado al fin de este hermoso programa que hemos llamado Los Días Más Felices. Y nos vamos como nos vamos siempre. Sin antes darles el pase a los compañeros del Derby, los el amigos programa del de Derby. Tour que nos sucede, que los escuchamos. Por lo menos yo lo escucho. Y con el gusto compañero siempre. Gonza seguro. Sí. Y nos vamos como siempre diciendo que los días más felices fueron, son y serán peronistas.